¿Cómo están? Mi nombre es Diego Sierra de la carrera de Comunicación Social en Línea de la Universidad Central. Este día vamos a hablar las funciones del lenguaje según Buller, Jacobson y Peirce. Bueno, vamos a empezar. El estudio del lenguaje y sus funciones han sido un tema de gran interés en la lingüística y la semiótica, y uno de los teóricos más influyentes en este ámbito es Carl Buller. Su esquema de funciones del lenguaje desarrolló en la mitad del siglo XX. El esquema de Buller se basa en la identificación de tres funciones: el lenguaje, del lenguaje, la función representativa, la función expresiva y la función conativa. La función representativa se refiere a la capacidad del lenguaje para describir y representar la realidad. A través de esta función, el lenguaje actúa como un medio para transmitir información al mundo o sobre el mundo. Por otro lado, la función expresiva se centra en la capacidad del lenguaje para expresar emociones, sentimientos y actitudes del hablante. Esta función se destaca la dimensión subjetiva del lenguaje. La función conativa, por su parte, se refiere a la capacidad del lenguaje para influir en el comportamiento del receptor. A través de esta función, el lenguaje se utiliza como un medio para persuadir, solicitar o dirigir la atención al oyente. El esquema de Buller no solo identifica estas funciones, sino que también establece una relación entre ellas y los elementos del acto comunicativo. Buller introduce el concepto de esquema de comunicación, que incluye al emisor, el mensaje y el receptor, así como el contexto en el que se produce la comunicación. Del segundo que vamos a hablar en este día es Roman Jacobson, ¿sí? Roman Jacobson es una de las figuras más influyentes en el campo de la lingüística y la teoría de la comunicación del siglo XX. Nacido en Rusia en 1896, Jacobson se convirtió en un destacado lingüista, poético y teórico, cuyas ideas han dejado una huella indeleble en la lingüística moderna, la semiótica y la crítica literaria. Uno de los aportes más significativos de Jacobson es el modelo de las funciones del lenguaje que desarrolló en su ensayo Lingüística y Poética en el año 1960. En este trabajo, Jacobson propone que el lenguaje no solo se utiliza para transmitir información, sino que cumple diversas funciones que son esenciales para la comunicación efectiva. Identificó 6 funciones del lenguaje: la función referencial, la emotiva, la conativa, la metalingüística, la poética y la función fática. En la función referencial se encuentra la capacidad del lenguaje para describir y representar la realidad. En la emotiva se refiere para la expresión de las emociones y los sentimientos del hablante. La función conativa, también conocida como función apelativa, se centra en la capacidad del lenguaje para influir en el comportamiento del receptor. La función metalingüística, por su parte, se refiere a la capacidad del lenguaje para hablar sobre sí mismo. Y finalmente, vamos a la función poética, donde según Jacobson se centra en la forma y el estilo del lenguaje. Esta función destaca la importancia de la estética en la comunicación. Y finalmente tenemos la función fática, que se refiere a la capacidad del lenguaje para establecer y mantener el contacto ante el emisor y el receptor. El modelo y funciones del lenguaje de Jacobson han tenido un impacto profundo en la lingüística y en la comunicación teórica. Su enfoque funcional ha permitido a las investigaciones explorar, o a los investigadores explorar, no solo la estructura del lenguaje, sino también su papel en la construcción de significados y en la medición de las relaciones sociales. Y por último vamos a hablar de Charlie Peirce. Charlie Peirce fue un filósofo lógico y matemático estadounidense. Es considerado uno de los fundadores de la semiótica, el estudio de los signos y el significado. Su enfoque innovador y sistemático sobre la naturaleza de los signos han influido profundamente en diversas disciplinas, desde la lingüística hasta la teoría de la filosofía. Peirce define un signo como algo que representa a otro, sea objeto para un intérprete. Esta definición es fundamental, ya que implica que el signo no es simplemente un objeto físico, sino que también un papel activo en la mediación de los significados.
Una de las contribuciones más significativas de Peirce a la semiótica es una clasificación de signos que se basa en tres categorías principales, que son los íconos, índices y símbolos. Los íconos son los que tienen una relación de semejanza o analogía con el sujeto. Los índices son los que tienen una relación de contigüidad o casualidad con el sujeto. Y los símbolos son los que tienen una relación arbitraria y convencional con su objeto. La clasificación de signos de Peirce no solo es útil para entender cómo funcionan los signos de comunicación, sino que también implicaciones más amplias para la filosofía y la teoría del conocimiento. Estos han sido los tres personajes que hablamos hoy sobre las funciones del lenguaje. Espero que les haya gustado el video. Me despido. Muchas gracias.